preguntar otra vez. Si el Señor Jesús estuviera aquí, ¿qué usted tiene para presentarle al Señor Jesús? Le voy a ayudar. Tal vez hay una necesidad, tal vez hay una preocupación, tal vez hay una ansiedad, tal vez hay gratitud. Vuelvo a repetir, ¿tienes algo que presentarle al Señor? ¿Y tú crees que eso que puedes presentarle al Señor, el Señor puede hacer algo por ello? Puedes levantar tu mano y decirle al Señor: gracias, gracias por ello. Gracias, Señor, porque esta mujer trajo lo que tenía, tal vez lo que muchos años trabajó podría ser. Para unos era demasiado valor, pero para ella, Señor, no era tanto valor para depositarlo a tus pies, sino en gratitud. En otras palabras, Señor, no hay un valor mayor que un corazón sumamente agradecido. Y aquí estamos, Señor, nosotros, agradecidos por tu bondad, por tu misericordia, por tu gracia, por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias te damos por Jesucristo, nuestro Salvador. En Cristo Jesús, Padre, te damos gracias. Amén, amén y amén. Puede darle un fuerte aplauso al Señor. Dígale: gracias, Señor. Mientras usted da ese aplauso, quisiera que salude a alguien que está ahí a su lado. Salude a alguien. Mientras usted saluda a alguien, voy a pedirle que salude a alguien ahí. Dígale: qué bueno que estás con nosotros. Y si usted se encuentra cerca de Alejandro, tenemos a Alejandro, está por primera vez con nosotros. Vamos a darle la bienvenida. Alejandro, Dios te bendiga, un placer saludarte y que estés con nosotros. Amén. Bueno, vamos a entrar directamente al consejo de la palabra del Señor y después continuamos con nuestro programa. Amén. Dios ha sido bueno. Amén. Puede tomar su asiento, tome su asiento. Mil disculpas, las pantallas no están funcionando. Algo siempre sucede. Estoy orando para que una persona que esté enfocada en 100% en ello. Nuestro hermano Vidal, gracias a Dios porque él lo hace. Pero esto es lo que sucede, que cuando simplemente dependemos en una persona y cuando no está, algo sucede, ¿verdad? Entonces vamos a orar. Yo quiero que usted se una conmigo y vamos a orar por nuestro hermano Vidal. Nuestro hermano Vi está predicando o estará predicando probablemente ya en estos momentos en otra congregación. Dios le está abriendo puertas para predicar el evangelio, ministrar a otras familias espirituales, y el día de hoy como familia vamos a bendecirlo. ¿Le parece? Padre Dios, venimos delante de ti, presentamos la vida de nuestro hermano Vidal para que sea tu poder, tu Espíritu Santo hablando a través de él, que él sea un instrumento, así como este alabastro, Señor, que se quiebre y que lo que sale de él y produce de él sea para glorificación de tu nombre y exaltación de tu nombre. Bendecimos la familia espiritual donde el pastor Vidal está compartiendo el día de hoy. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Sí que teníamos un PowerPoint para que usted siguiera la enseñanza el día de hoy juntamente conmigo. Así que vamos, eso nos va a redimir probablemente tiempo o nos va a exigir más tiempo, no sé cómo vaya a suceder, pero lo importante es de que nos vamos a exponer al consejo de la palabra del Señor. Amén. ¿Estamos listos? Yo quiero que abra su Biblia. Durante la semana les mandé un texto por el grupo de WhatsApp, información de lo que íbamos a estar predicando el día de hoy. ¿Cuántos de ustedes recibieron ese texto? ¿Quién me puede decir de qué habló, de qué le recomendó el pastor leer? A ver. Traigo uno de a 100. El que me conteste, traigo 100 pesos. ¿De quién fue? ¿De quién fue? Mateo capítulo 9, versículo. ¿De dónde? ¿De dónde? Ok. Jairo. Ajá, gracias mi hermana Martínez. Bueno. De flujo de sangre. Amén. Gracias mi hermana.
Vamos a estar poniendo en el grupo de WhatsApp información de lo que vamos a estar preparando o meditando el fin de semana, para que usted lo medite en la casa y prepare su corazón, su espíritu, para cuando usted venga ya tenga una perspectiva amplia de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Bueno, así rápidamente tenemos, no me le estén moviendo al micrófono, mi hermano, porque a veces me oigo, no me oigo. ¿Ustedes cómo me oyen? Sí. Yo sé que si les pregunto cómo me ven, van a decir, pues se ve simpático, pastor, pero esa es otra cosa, ¿verdad? Que cómo nos oímos. Bueno, vamos a entrar al consejo de la palabra del Señor, y como dije al principio, la escritura central va a estar en Mateo, capítulo 9, del versículo 18 al 26. Pero hemos titulado esta serie que nosotros hemos iniciado el mes pasado, Jesús y su poder transformador. Y hemos estado viendo que Jesús tiene poder sobre la naturaleza, Jesús tiene poder sobre la enfermedad, Jesús tiene poder sobre los demonios, Jesús tiene poder. ¿De qué más tiene poder? ¿Recuerdan? ¿Qué más hizo el Señor? Sobre la naturaleza, el alimento, las cosas materiales. El Señor Jesús no está sujeto a las leyes naturales en las cuales nosotros estamos sujetos. El día de hoy vamos a estar hablando, que vamos a dar un poquito de la necesidad de sanidad, pero más que sanidad es purificación y limpieza. Aún vamos a estar viendo un punto muy importante en esta mañana, de lo que el Señor tiene el poder sobre la muerte. Y es el peor enemigo que cada ser humano tiene en esta vida. Todos, no importa quién sea, cuando hablamos de la muerte, como que empezamos a titubear. Tenemos nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, que pasaremos nuestra eternidad con Él, pero no queremos dejar este mundo. Queremos seguir compartiendo con nuestras familias, nuestros seres queridos. Queremos seguir gozando de nuestra tercera, cuarta, quinta, octava generación. Queremos ser eternos, ¿verdad? Pero está establecido para el hombre que muera una sola vez, y después de esto el juicio. O sea, eso está determinado por parte de Dios. Pero algo impresionante que nosotros podemos ver en Jeremías capítulo 32, versículo 26 al 27, dice de la siguiente manera: y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. Y pregunta: ¿habrá algo que sea difícil para mí? Esta es una pregunta que Dios está haciendo. Y le dice a Jeremías: hey, yo soy el Dios, yo soy Jehová, el Dios de toda carne. Y le pregunta a Jeremías: Jeremías, ¿habrá algo imposible para mí? ¿Habrá algo difícil para mí? Si le pregunta el Señor el día de hoy a usted: ¿hay algo difícil para mí? ¿Usted qué le contestaría? Medite bien la pregunta. ¿Usted cree que hay algo difícil para Dios? No. Gloria a Dios por ello. Pero tenemos que hacer un paréntesis también, que nosotros no debemos de comprometer o negociar el poder de Dios con la voluntad de Dios. Sabemos que para Dios no hay nada imposible, y Dios puede hacer lo que Él le plazca hacer. Amén. Pero también tenemos que entender que Dios tiene una voluntad que es buena, perfecta y agradable. Sabemos que Dios puede sanar, y vamos a estar viendo, sabemos que Dios puede resucitar muertos, Él lo puede hacer, pero también dependemos de su voluntad. Si Dios quiere levantar los muertos, Él lo puede hacer. Lo hizo en el pasado y lo puede hacer ahora. El Señor sanó en el pasado, el Señor puede sanarlo ahora, pero estamos sujetos a su voluntad. Y quiero dejar esto en paréntesis. No hay nada imposible para Dios. No hay ninguna situación en tu vida que Dios no pueda arreglar y transformar. Pero también en ese proceso hay una voluntad perfecta de Dios en tu vida, que Dios quiere revelarse en ti, y también que Dios desea que tú te allegues más a Él y dependas más de Él. Así que el tema el día de hoy lo hemos titulado: el milagro de una nueva vida. Y esto es algo hermoso, mis amados hermanos, que vamos a estar viendo en esta escritura. Jesús, aunque para Dios no hay nada difícil, eso es lo más hermoso para nosotros,
que Jesús igualmente está accesible y Jesús está disponible para todos. Gloria a Dios por eso. Yo pensé que iba a decir gloria a Dios. Jesús está accesible. Y no solamente está accesible, usted puede entrar a donde está Jesús, pero también está disponible. Él quiere obrar a favor de usted. Y lo hemos visto, el mayor sacrificio fue en la cruz del Calvario. Así que en cualquier necesidad que nosotros tengamos y estemos pasando situaciones adversas, siempre estemos conscientes que tenemos un Dios que es accesible. No necesitas hacer una cita para ver a Jesús o a ver a Dios en la persona de Jesús a través de su Espíritu Santo. Él está disponible el día de hoy. Jesús está accesible para ti y Jesús está disponible para ustedes. Esto es lo que el Señor Jesús nos da a saber en esta hermosa historia. El hombre, escuche bien, no vendrá a Jesús al menos que se encuentre en un punto de desesperación. Yo como pastor me he dado cuenta y he tratado de testificarle a las personas que tienen un estatus elevado y ellos sienten que por su estatus no tienen necesidad de Dios. La gente va prosperando materialmente y se van olvidando de Dios. Si hay una necesidad de salud, mientras está esa necesidad de salud, buscan a Dios. Cuando esa salud se establece o es estabilizada, tenemos la tendencia a olvidarnos de Dios. Por eso muchas veces Dios a algunos nos tiene un poquito enfermitos para no olvidarnos de ellos, o a veces nos tiene un poquito ahí necesidad para nosotros todo el tiempo estar dependiendo, porque tenemos la tendencia a olvidarnos de Dios. Nada más a mí me pasa, yo sé que a ustedes no les pasa, pero a mí frecuentemente me sucede. El hombre no vendrá a Jesús al menos que se encuentre en un punto de desesperación. En el pueblo de Gadarena estuvimos viendo que Jesús fue rechazado. Cuando Jesús impulsa a esos demonios sobre estas personas que estaban poseídos por demonios, y que estos demonios se fueron a un rebaño, a un grupo de cerdos que se ahogaron en el mar. Cuando la gente se dio cuenta, ellos vinieron y le rogaron a Jesús que se fuera de sus contornos. Rechazaron a Jesús. Cuando eso sucedió, Jesús decide volver otra vez a su pueblo, hacia Capernaum. Aunque en Gadarena había personas que rechazaban a Jesús, en Capernaum había gente que estaba ansiosa de que Jesús llegase. Gloria a Dios por ello. Jesús fue y cumplió su propósito de traer liberación a aquellos endemoniados. La gente lo rechaza, vuelve otra vez a Capernaum, porque había necesidad igualmente en Capernaum, y la gente estaba ansiosa y deseosa de ver a Jesús. Probablemente el día de hoy usted se esté preguntando: ¿puede que mi vida pueda tener un mejor sentido, un mejor cambio? Tal vez entre nosotros haya personas que puedan estarse preguntando el día de hoy: ¿hay esperanza para mi vida? ¿Hay esperanza en mi situación? En esta adversidad que yo estoy pasando, ¿habrá esperanza en ello? Bueno, eso es lo que vamos a observar. En esta escritura que vamos a estar meditando, vamos a observar que solamente Jesús puede y tiene el poder de traer purificación a la persona, primero. Segundo, solo Jesús puede dar una nueva vida a la persona. Al menos que la persona se vea en un punto de necesidad, podrá experimentar purificación y podrá experimentar una novedad de vida. Tiene que venir a Jesús para poder encontrar esa purificación en su interior, en su mente, en todo su ser. Y cuando esto sucede en su interior, automáticamente viene y surge una nueva persona. Ahí en esta escritura, bien interesante, voy rápido porque estamos con el tiempo. En los versículos más anteriores
Si vienen los discípulos de Juan el Bautista a Jesús y le preguntan al Señor Jesús: oye, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Nosotros, los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos, estaban hablando y diciendo: nosotros ayunamos. Y el Señor Jesús le contesta esas preguntas y le habla y les da un ejemplo de un trapo viejo con un remedio nuevo, y también le habla de vino nuevo en un odre viejo. Y cuando nosotros meditamos esto, no tiene sentido a la pregunta que el Señor Jesús le hace, ¿verdad? ¿Por qué no ayuna? Y Jesús le dice: hey, mis discípulos están como aquel que está recién casado, hay boda, yo soy el novio. Hoy para ellos es un tiempo de regocijo. Para ustedes, como discípulos de Juan el Bautista, él está encarcelado. Para ustedes es el tiempo de que ustedes estén ayunando. Pero para mis discípulos, este es el tiempo de que ellos se regocijen. Pero el Señor Jesús les hace una referencia, le dice: pero escuchen bien. Y el Señor Jesús habló estos dos términos: del remedio, el remendo de trapo viejo, nuevo, con el odre viejo y el vino nuevo. Está hablando de la ley, de que el hombre, el judío, entendía este concepto, y Dios, el Señor Jesús, en la persona de Jesús, Dios le está hablando tanto a los discípulos de Juan el Bautista como a los fariseos. Le está diciendo que lo que Él está ofreciendo no depende del cumplimiento de la ley, sino depende de la fe en la persona de Cristo Jesús, y vamos a estarlo meditando más adelante. Pero es importante que nosotros podamos entender esta palabra, porque cuando nosotros leemos la escritura, y en Mateo capítulo 9, la escritura dice de la siguiente manera: dice, mientras le decía estas cosas. O sea, ¿cuáles cosas? Lo que les acabo de mencionar. Por eso es importante, para que podamos entender la lectura, la escritura que vamos a ver ahorita, ese eslabón. Mientras Jesús estaba diciendo esto, Él empezó a compartir lo siguiente. Cuando Jesús habla acerca del vino nuevo, del trapo nuevo, está hablando de una nueva vida. Cuando dice de vino nuevo, está hablando de un poder nuevo, una vitalidad nueva. No lo religioso, no lo litúrgico, no la tradición. Porque aún mismo Juan el Bautista, cuando él estaba bautizando, él les dijo a sus discípulos, y cuando dijo en relación al Señor Jesús, en Mateo 3:11, dice: Él los bautizará con su Espíritu Santo y fuego. Está hablando Juan el Bautista en relación a todos aquellos que van a venir y se van a acercar a Jesús. Van a hacer una nueva vida, y algo nuevo en ellos va a ser introducido, que es hablando del Espíritu Santo. Y no solamente Espíritu Santo, sino el fuego, el poder, el fuego, lo que purifica, lo que limpia. Así que cuando Jesús habla estas palabras a estos discípulos de Juan el Bautista, les está dando a recordar que la observación de la ley, o para cumplir la ley, dependía de obediencia, mientras que en la gracia depende de la fe. Antes, el judío, para ser salvo, tenía que estar cumpliendo la ley para poder alcanzar salvación y satisfacción delante de Dios. Ahora, en la era mesiánica, ahora es la fe en la persona de Cristo Jesús. En otras palabras, ya la ley, la obediencia a la ley no era suficiente, porque nadie podría cumplir la ley. Pero ahora viene en Cristo Jesús. Cristo Jesús cumple la ley. De acuerdo a Hebreos, dice que fue tentado en todo, pero sin pecado, fue perfecto y es nuestro sumo sacerdote. Así que nosotros ahora, en el tiempo de la gracia, ahora nosotros, nuestra salvación depende en la fe en la persona de Cristo Jesús. Mientras él decía estas cosas, Mateo 9, sígame usted con su vista en la Biblia. Decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella. Había sido rechazado en Gadarena. Ahora viene a Capernaum, a su ciudad, donde él realizó muchos milagros. Y dice que vino un hombre principal. Y el nombre de Jairo, en los otros evangelios sinópticos, lo que es Marcos y Lucas, hablan de esta misma historia.
Y lo que sucede en los otros evangelios es que ellos son más detallistas, dan más detalles. Y aquí Mateo va directamente a la necesidad. En otras epístolas, en otros evangelios dice que ella estaba enferma, y luego cuando viene Jairo, dan el nombre de Jairo, viene uno de sus criados y dicen: hey, ya no molestes al maestro, ya tu hija ya murió. O sea, ¿ya para qué molestas al maestro? Ya tu hija, ya tu problema está frito, ya no hay solución para tu problema. Entonces Mateo va directamente a la necesidad, y por eso dice que mientras decía Jesús estas cosas, viene un hombre principal y se postró ante él. Primero, un hombre principal. Y el nombre de Jairo significa a quien Dios ilumina. Y claro, ¿quién no pasa por alguna adversidad donde se siente oscuro, verdad? Adversidad donde siente uno que no sabe qué dirección tomar. Bueno, Jairo se encontraba en esa situación, y claro que no hay duda de que se encuentra en esa situación. Tiene su hija enferma, y no simplemente enferma, sino que ahora su hija ha muerto, y creo que es la peor noticia que un ser humano pueda escuchar. Así que Jairo se encuentra en esta situación. Mateo nos enseña un hombre principal, dándonos a entender, mis amados hermanos, que no importa cuál sea nuestro estatus social o económico, todos somos vulnerables hacia la muerte. No importa quién seas tú, famoso, no famoso, rico, pobre, no importa. Eres vulnerable hacia la muerte, hacia la enfermedad. Y siempre he pensado que la enfermedad y la muerte son asociados, porque antes de morir una persona, naturalmente, algo más práctico, si podemos decirle, siempre los que mueren son los que están enfermos. Inicia lentamente la muerte con una enfermedad y empieza el proceso hasta que llega a la muerte. Entonces nosotros aprendemos, mis amados oyentes, mis amados hermanos, que no importa cuál sea nuestra situación, nosotros somos vulnerables. Pero algo que aprendemos en este hombre es que a él no le importó su estatus social ni su estatus económico. Su necesidad sobrepasaba cualquier estatus que él tenía. Y al reconocer esto, dice que vino este hombre y se postró ante él. En otras palabras, su necesidad fue tan grande que reconoció a Jesús como el único que podría solucionar y traer una respuesta a su necesidad. Entonces, si usted medita en su casa cuál era la función de este hombre en la sinagoga, se dará cuenta que él estaba en autoridad. Y él bien pudo haber hecho una cita con Jesús. Él pudo haber usado otros medios para acercarse a Jesús, pero su necesidad era tan grande que no le importó ir entre las multitudes y que la gente viera y dijera: mira, Jairo, el principal de la sinagoga. Y no solamente eso, sino que cuando lo miran, dice que Jairo vino y se postró a tierra, se humilló delante de Jesús. Estuvo dispuesto a humillarse ante Jesús. Muchas personas tienen necesidad, reconocen a Jesús, pero no se humillan delante de Jesús. Es tanto su ego, más que su necesidad, que deciden vivir con su dolor y su tristeza en lugar de humillarse y postrarse y adorar a aquel que solamente puede traer solución a nuestra vida. El salmista decía en el Salmo 147:6: Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos. En otra versión dice: mas a los altivos los humilla. Salmos 3:34 dice: y a los humildes dará gracia, y Jehová muestra su bondad a los humildes. Amada familia Foni en español, hay una bendición cuando nosotros vivimos humillados sobre la soberanía y el señorío de Cristo Jesús. Si nosotros vivimos humillados delante del Señor Jesús, hay promesa. El salmista lo hablaba, el salmista lo reconocía y decía que el que vive humillado delante del Señor, hay recompensa, hay bendición para aquellos que se humillan delante del Señor Jesús. Gloria a Dios
por esta hermosa bendición de que nosotros podemos, aún en la adversidad, humillarnos delante de Él. Jairo, un hombre principal, no le importó su estatus, vino y se humilló. La pregunta es: usted tiene necesidad. ¿Hasta qué magnitud ha sido su humillación delante del Señor? Tiene necesidad, pero usted cree que puede controlar su necesidad. Jairo dijo: no puedo hacerlo. Mi hija acaba de morir, le dice al Señor Jesús. Me gusta mucho esta escritura en la cual Mateo dice de la siguiente manera: que vino este oficial diciendo: mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. ¡Wow! Qué fe tan grande de este varón. Hubo otro varón también que tenía, el centurión, que tenía su criado enfermo, y que le dijo al Señor Jesús: Señor Jesús, simplemente manda la palabra y él va a sanar. Y el Señor se maravilló de ello. Pero ahora el centurión va más allá, porque dice: mi hija ya está muerta, ven tú y pon tu mano y ella vivirá. Wow. Todos vivimos estos momentos de desesperación, mis amados hermanos, y dolor. Mis amados hermanos, todos nos hemos expuesto a una clase de muerte en nuestra vida, en nuestra persona, en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Algo ha muerto en nosotros. Me imagino que ha de ser un dolor grande cuando una persona viene y dice: I don't love you no more. Creo que mi amor hacia ti murió. Y se derrumba el mundo, ¿verdad? Puede suceder. Bueno, creo que tienes un trabajo por muchos años y te dicen: oh, bueno, resulta que ya no tienes trabajo, moriste en relación a tu trabajo, tu profesión. Muchas cosas pueden suceder y podemos estar expuestos. Pero la fe de este hombre estaba depositada en la persona de Cristo Jesús, que él sabía que él podía levantar a su hija de los muertos. Por eso él dijo: ven, pon tu mano sobre ella para que ella pueda vivir y para que viva nuevamente. Ven, pon tu mano y vivirá. Él depositó su fe y su confianza en la persona correcta. Hebreos 11:6 dice que de hecho sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él es recompensador a los que buscan con sinceridad. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos acercado al Señor Jesús en oración, en intercesión, buscando una respuesta a nuestra necesidad, pero venimos en una manera tradicional, rutinaria? Pero Hebreos dice, y hay promesa, dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo aquel que se acerca a Él debe creer que Él existe y que Él recompensará a los que buscan con sinceridad. Y Jairo entendía estas palabras. Él se acercó creyendo y confiando que el Señor Jesús podría hacerlo. Salmo 50:15 dice de la siguiente manera, Nueva Traducción Viviente, dice: luego llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré y tú me darás gloria a mí. Primero es la humillación, reconocer la persona de Cristo Jesús, y luego creer, tener la seguridad y la confianza de que Él puede obrar a nuestro favor. Hay recompensa en la humildad, y hay recompensa igualmente cuando nos acercamos en fe al Señor. Pero apenas la historia empieza, Jairo viene y le dice: tengo una necesidad en la casa, ven para que mi hija viva. Y Jesús dice en el 19: y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. En el momento el Señor Jesús se levantó de donde estaba enseñando, estaba sentado probablemente porque se levantó, y todos sus discípulos lo siguieron. Y no me imagino, yo me imagino, está en mi mente,
me gusta imaginarme cosas, entonces me imagino que si la gente vio a Jesús que se levantó y sus discípulos, me imagino que toda la multitud empezaron a seguir a Jesús. ¿Usted qué cree? Pero podemos entender en esto que Jesús se interesa en todos aquellos que sufren un dolor aún de pérdida de seres amados. Para mí es desafiante siempre que voy a un servicio fúnebre. Aún no he tenido la experiencia de tener o haber pasado una experiencia de una muerte de un ser querido cercano. Dios hasta ahorita me ha favorecido, su bondad ha sido fiel para conmigo. Pero cuando voy a un servicio fúnebre es muy difícil para mí identificarme en el dolor de las personas. Y he aprendido a no decir, oh, I'm sorry, lo siento mucho. No, no es cierto. No lo siento. Simplemente llego y pido que la paz de Dios sea sobre tu vida. No puedo decir otra cosa. Así que el Señor Jesús se identifica con aquellos que sufren algún dolor, alguna pérdida de un ser amado igualmente. Y no simplemente un ser amado, tal vez hay ciertas áreas en tu vida que han muerto. El Señor también se identifica, el Señor está dispuesto a traer vida en ello. ¿Qué es lo que tú crees que has muerto en ti, en tu persona? Bueno, el Señor Jesús puede traer nueva vida. Por eso dijimos que Él es accesible y Él está disponible. Pero hubo una interrupción. Otros también tienen necesidad de Jesús. Viene Jairo bien contento porque ya venía Jesús con sus discípulos caminando. Pero hubo una interrupción. Una mujer, digan, ay, mujeres. En el momento oportuno siempre se presentan, ¿verdad? Sobre todo en la reunión de varones, cuando ya los varones se van a reunir y no tienen que comer, siempre la mujer llega y da lo mejor de ellos, ¿verdad? Bueno, hubo una interrupción. Y eso nos hace entender a nosotros que otros también tienen necesidad de Jesús, no solamente nosotros. Y nosotros muchas veces estamos enfocados en nuestra necesidad, en mi yo. Viene esta mujer y también interrumpe el camino hacia la casa de Jairo. He aquí una mujer enferma, versículo 20, de flujo de sangre desde hace 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Algo interesante que traía en las pantallas. Hay escrituras en el Levítico, todo lo que Dios habló a Moisés en el libro de la ley. Esta mujer, según la ley, según Levítico, por eso les decía al principio, de odres viejos, vino nuevo, trapo viejo, remendo nuevo. En el Levítico o en la ley que Moisés da al pueblo de Israel, una mujer que tenía flujo de sangre era una mujer impura, sucia, contaminada, de acuerdo a la ley. Usted puede verle Levítico 15, 25. Y no solamente eso, que era sucia, era impura, era contaminada, donde ella se sentara, donde ella durmiera, lo que ella tocara, todo se consideraba impuro. Y no solamente eso, sino que si ella se sentaba en una silla y se levantaba, esa silla era impuro. Si uno llegaba y se sentaba, automáticamente esa impureza era transmitida a la persona que se sentaba en ese lugar y se consideraba impura. Esta mujer no simplemente estaba sucia, impura, contaminada, sino que todo esto igualmente la alejaba de los beneficios de un ciudadano saludable. Aún hasta el esposo podría divorciarse de ella. No podía participar en los tiempos de adoración, en las reuniones ceremoniales. Los otros evangelios dicen que había perdido todo su dinero. No tenía esperanza, todo había perdido esta mujer. Estaba muriendo lentamente. Esto es lo que la ley decía: esta mujer es impura. Sorry. Señor te reprenda, Siri. Esta mujer se encontraba sucia, impura.
Y eso es lo que la ley decretaba, que una mujer sucia, impura, no se podía acercar a Dios, al menos de que hubiese un acto de sacrificio para acercarse a Dios. Por eso decía que tiene una conexión muy directa a los dos milagros. Y la mujer entendía y reconocía lo que la ley decía, y la ley decía: eres impura. Así que ella rompió todos los parámetros. Si había mucha multitud en la gente, imagínense, toda la gente que andaba alrededor de Jesús estaba contaminada. Pero ella decía: esta es mi situación, decía la mujer, yo soy impura, no disfruto de los beneficios de un ciudadano y de una persona saludable. Soy impura, pero se decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Esto me llamó mucho la atención también, porque ella hablaba entre sí. Y yo en mis notas puse que ella no comunicó nada de lo que ella iba a realizar, de sus intenciones de ir a tocar a Jesús, porque si ella le hubiera comentado a personas que sabían de su situación, ¿qué creen que les hubiera dicho? Que no. ¿Cómo vas a hacer que tú te vas a acercar? ¿Cómo te vas a exponer a las multitudes? Eres impura, eres sucia, te van a apedrear, vas a morir. Pero ella decía dentro de sí: yo voy a ir y yo voy a tocar su manto. En el tiempo de necesidad, en el tiempo de dolor, siempre tendrás personas negativas a tu alrededor. Las personas suelen ser negativas cuando no sienten tu dolor y tu anhelo de libertad. Siempre. Así que yo siempre he dado ese consejo: en cualquier adversidad en tu vida, en cualquier situación, busca hombres y mujeres llenos de la gracia y de la sabiduría de Dios, que te den palabra de Dios como consejo. No a todos compartas tus sueños, no a todos compartas tus deseos, porque algunos te van a decir, te van a desanimar. Pero esta mujer se decía dentro de sí: si solo tocare su manto. Pero es algo interesante. ¿Por qué decía esto al principio? Porque en Números 15:38, Dios a través de Moisés da instrucciones al pueblo. Dice de las siguientes instrucciones al pueblo de Israel: en que todas las generaciones venideras harán borlas al borde de su ropa y las atarán con un cordón azul. Números 15:38. El 39 dice: cuando vean esas borlas, recordarán y obedecerán todos los mandatos del Señor, en lugar de seguir sus propios deseos y contaminarse, tal como es su tendencia. El versículo 40 dice: las borlas le ayudarán a recordar que deben obedecer todos mis mandatos y ser santos ante su Dios. Yo soy el Señor su Dios, que se lo sacó de la tierra de Egipto para ser su Dios. Yo soy el Señor su Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiero dar a entender con esto? Usted vaya a internet y busque borlas. Entonces el pueblo judío tenían como un manto, abajo del manto tenían unas borlas, como unas bolitas que caían, y esas tenían que ser amarradas con un listón azul. Eso identificaba a los judíos. Igualmente en el tiempo de Jesús esto identificaba a los judíos. Por eso la mujer samaritana, cuando reconoció al Señor Jesús como judío por su vestimenta, porque solamente el judío traía estas borlas que lo identificaban. ¿Por qué? Porque tenía que recordarse de lo que Dios había mandado. Porque el hombre tiene la tendencia a separarse de Dios, y Dios le dice a Moisés: hey, diles que tienen que hacer esto, ponerlo, estas borlas en sus vestiduras, para que siempre se recuerden que yo soy su Dios. Pero esta escritura la podemos correlacionar con Malaquías capítulo 4 versículo 2. Y Malaquías es el último libro que se escribió en todo el tiempo de silencio, porque se termina Malaquías y aparentemente hubo 400 años de silencio y luego apareció el Mesías. Entonces lo último que se dijo en Malaquías dice lo siguiente, versículo 2 del capítulo 4: sin embargo, para ustedes que temen su nombre,
se levantará el sol de justicia con sanidad en sus alas. Y cuando uno estudia en el original, alas está haciendo referencia a las borlas que los judíos traían en su vestimenta. Y Malaquías dice que nacerá, se levantará el sol de justicia, hablando del Mesías, y en sus vestiduras él traerá sanidad y saldrán libres, dice, saltando de alegría como becerros sueltos en medio de los pastos. Por eso cuando nosotros leemos mucho la escritura que dice, ay, la mujer fue y tocó su manto, no meramente que tocara su manto, porque mucha gente tocaba a Jesús de su manto. Y cuando el Señor Jesús le dice a sus discípulos, creo que el Señor Jesús no volteó a sus discípulos diciendo en una manera agresiva, alguien me tocó, ¿quién me tocó? Sino como que yo creo, percibo eso, que el Señor Jesús cuando le pregunta a sus discípulos quién lo había tocado, me imagino que el Señor Jesús iba caminando hacia la casa de Jairo y Jesús dice, alguien me ha tocado. Y todos, ¿qué, Jesús? Alguien me ha tocado. Jesús, todos te están tocando. No, no, no. Alguien me tocó de una manera diferente. Por eso la mujer decía, si solamente toco eso, lo que es la ley, lo que representa la ley, si yo solamente toco lo que Él está cumpliendo, ahora Él es el Mesías, reconoció a Jesús como el Mesías, el único que podría traer salvación. Por eso Él decía, si solamente toco eso, yo seré libre. Y nosotros aprendemos eso, mis amados hermanos. Para que nosotros podamos recibir respuesta en nuestras oraciones, tiene que estar basada en la Escritura y de acuerdo a la Escritura. No podemos orar a la ligera. Tú tienes necesidad, hay adversidad en tu vida. ¿Qué dice la palabra del Señor en relación a tu necesidad? ¿Hay alguna promesa? Reclama la promesa, aquí está en la Escritura. Y Malaquías lo había dicho. Nacerá el sol de justicia y Él traerá libertad aún en su vestimenta. Y podemos entrar en mucho detalle que no quiero profundizar, pero ¿se acuerdan cuando de los apóstoles, si no recuerdo, Pablo dice que aún las ropas de Pablo se las llevaban a los enfermos, se las ponían a los enfermos y los enfermos sanaban? El Señor Jesús está haciendo referencia aquí, Mateo, en la referencia del Señor Jesús, que esta mujer conocía la Escritura y se había aferrado a la Escritura, entendía y dijo, si solamente toco ese borlas, ese manto, yo seré sana. Y el Señor Jesús, versículo 22 dice, volviéndose y mirándola, ¿usted cree que Jesús no sabía quién la había tocado? ¿Ah, que sí? ¿Por qué le pregunta a sus discípulos? Interesante. Yo creo que todo esto lo medite en su casa. Y que Jesús, volviéndose y mirándola, le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. No solamente fue salva del dolor de su enfermedad, fue salva de la condenación de la ley que decía que ella era impura. Cuando la mujer vino, no meramente estaba hablando de mi sanidad física, reconocía a Jesús. Yo, delante de Dios, soy impura. No necesito meramente ser sana, yo necesito ser aceptable delante de Él. Y por eso el Señor Jesús le dice, hey, tranquila, has sido libre de la condenación de la ley. Ahora tú eres limpia, eres libre. Ahora tú puedes y tienes acceso al Padre. Y me llama mucho la atención que le dice hija. Y la mujer quedó salva desde aquella hora. El escritor no dice qué sucedió con ella, si se quedó, se fue contenta. Me imagino que, imagínense lo que ella ha de haber hecho. Pero nos olvidamos de Jairo. ¿Y Jairo? ¿Y la necesidad de Jairo?
Mi hija está ya muerta y Jesús se está entreteniendo con esta mujer. Y vuelve otra vez Jesús. Y el escritor dice, versículo 23, como Mateo es específico y va al punto: al entrar Jesús en la casa del principal de Jairo, vino a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto y dice. En otras palabras, en el tiempo antiguo había tres maneras de celebrar un servicio fúnebre. La primera de ellas era de que quien había sufrido la pérdida de un ser querido rasgaba sus vestiduras y las rasgaba por el lado del pecho a tal magnitud que pudiera meter su mano sobre ello, dando a entender que su corazón había sido rasgado en dolor, cilicio, y rasgaban sus ropas de dolor. Cuando una persona la veían, la identificaban y decían: oh, su corazón ha sido rasgado, ha sido un ser querido, ha sido arrancado de ellos. Otra manera era de que ocupaban, había gente profesional que se ocupaban a ir a llorar a los sepelios. Se contrataban, pagaban a alguien para que viniera y llorase y contagiase a las personas. Es como usted mira a una persona que se está riendo y la empieza a ver y dice: ¿de qué se ríe? Y usted empieza a reírse igualmente. Empieza a ver a una persona llorar, empieza a hablar a una persona, a hablar y empieza a quebrantarse. ¿Y qué empieza a hacer usted? A identificarse. Y otra manera era que también contrataban flautistas, músicas que hacían una música muy tenebrosa para poder tener ese ambiente de dolor. Bueno, Jesús llega a ese lugar. Me imagino que ya había pasado cierto tiempo, porque para que hubiesen contratado a estas personas y ya estuviesen en la casa. Y viene Jesús y entra a este lugar. Y lo que Jesús hace primero es, al entrar a la casa, viendo a los que tocaban las flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, sálganse. Y esto nos enseña a nosotros, mis amados hermanos, que aun cuando el Señor Jesús está trayendo una respuesta a nuestra vida, a nuestra necesidad, hay mucha distracción en tu vida, y aún financiada por ti mismo. Pero esté agarrando la idea de lo que estoy hablando. Ya Jesús está en la casa de Jairo. Ya Jesús está allá adentro en la casa. Pero dentro de la casa había que limpiarla. Había que sacar todo lo que estaba en contra de lo que él iba a hacer. Porque mire lo que sigue diciendo: apartaos, porque la niña no está muerta sino duerme. Y se burlaban de él. Yo no sé cómo se han de haber burlado de Jesús, pero Jesús llega a la casa de Jairo y con autoridad dice: hey, los que están chillando, chillones, out. Hey, out, get out of here. Y solamente se quedó él, la casa de Jairo y sus discípulos. Amada familia, muchas veces nosotros no recibimos el milagro, la respuesta de Dios, porque tú estás entretenido con toda tu distracción ahí en tu necesidad. Vienes, buscas al Señor, pides en oración al Señor, pero igualmente tú estás enfocado en todo lo que está ahí. Estás escuchando lo que no deberías escuchar, estás viendo lo que no deberías estar viendo, te estás relacionando con los que no te deberías estar relacionando, y estás pidiendo un milagro, y Dios dice: hey, saca toda tu distracción de tu mente, de tu corazón, y deja que yo obre en tu vida. Y Jairo, viendo todo esto, dice: pero cuando la gente había sido echada afuera, entró. El milagro, mis amados hermanos, sucedió hasta que Jesús ocupó el centro de la necesidad y de la habitación. Hasta entonces fue que Jesús tomó la mano de la niña y ella se levantó. Todos tenemos necesidad. Amén. Yo tengo necesidad. Pero ¿hay algo que te está distrayendo en tu vida? ¿Habrá algún pecado no confesado en tu vida? ¿Hay algo en tu corazón que tú tienes ese anhelo? Jesús ya está en tu corazón, está en tu vida, en tu casa.
pero Él no puede manifestarse, no puede hacer las señales, milagros y prodigios, porque hay distracción. Yo les animo, amada iglesia, que nosotros creamos en el Señor, confiemos en el Señor y que Él está disponible aún ahorita para traer salvación y vida eterna. Y dice que se difundió toda la fama de Jesús por toda aquella tierra. Me llamó mucho la atención que el escritor dice la fama de Jesús, no la fama de Jairo, no la fama de la niña, sino la fama de Jesús. Así que en conclusión, los animo a que usted se atreva a creer, se atreva a tocar a Jesús. Y no simplemente se atreva a tocar a Jesús, sino que permita que Jesús le toque. ¿Estás cansado de tu vergüenza? ¿Estás cansado de tu dolor? ¿Te encuentras agotado, agotada en tu necesidad? ¿Por qué no vienes a Jesús? ¿Por qué no invitas a Jesús a tu casa? ¿Y por qué no sacas toda distracción de tu mente y de tu corazón? Mire lo que dice Hebreos 2, 14 y 15. Nueva Traducción Viviente dice: debido a que los hijos de Dios son seres humanos, usted y yo somos hijos de Dios, de acuerdo a Juan 1:12, que todos los que hemos creído y hemos confesado a Jesús como el Señor somos hijos de Dios. Bueno, dice, ustedes son hijos de Dios, todos los hijos de Dios, ustedes como seres humanos son hijos de Dios, hechos de carne y sangre. El Hijo, hablando del Señor Jesús, también se hizo carne y sangre, pues solo como ser humano podría morir y solo mediante la muerte podría quebrantar el poder del diablo, quien tiene el poder sobre la muerte. Únicamente de esta manera el Hijo podría libertar a los que viven esclavizados por el temor de la muerte. Amada iglesia, aún la muerte ha sido vencida y la muerte va a ser el último enemigo exhibido públicamente. La muerte ya fue conquistada en la cruz del Calvario. Y el Señor Jesús por eso se hizo hombre, para que en la humanidad Él conquistase a la muerte. Lázaro tenía la necesidad de que alguien de afuera viniese y lo resucitase. En cambio Jesús, cuando estuvo muerto, Él no necesitó de algo exterior para ser levantado. Él mismo se levantó triunfando sobre la muerte. Esa es la gran diferencia. Y por eso el Señor Jesús, hablando en Juan 11, 25, 26, dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de estar muerto. Todo el que cree en mí jamás morirá. Amada familia Forni en español, concluyo con esto. Todos tenemos necesidad. Necesidad de salud financiera, emocional, mental, económica. Todos tenemos necesidad. Lo hermoso es de que Jesús está accesible y disponible a nosotros. La pregunta es: ¿estarás dispuesto a humillarte a Jesús? ¿Estarás dispuesto a depositar tu fe en Jesús? ¿Estarás dispuesto a disipar toda distracción en tu vida? Él está disponible. Él se encuentra entre nosotros. Pero muchas veces no vemos el milagro porque el problema no está en Él. El problema está en nosotros. Padre Dios, el día de hoy te damos gracias por estas dos historias tan hermosas de Jairo, su necesidad, y de esta mujer, Señor. Pero podemos ver en estas dos escrituras, dos experiencias de estos hombres, de que tú, Señor Jesús, dos milagros tan hermosos que tú puedes hacer es purificar el corazón y la mente de las personas. La palabra dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En otras palabras, ya no dependemos de la obediencia a la ley,
Ahora nuestra salvación depende en la fe que tenemos en Cristo Jesús. Padre, gracias por estos dos milagros tan hermosos que tú has experimentado o has realizado en nuestras vidas, de purificarnos, de limpiarnos de nuestros pecados y presentarnos delante de ti limpios y aceptos. No solamente eso, que nos has limpiado, nos has purificado, sino que también nos has dado una novedad de vida. Gracias por ello. Gracias, Señor, porque ahora nosotros podemos decir, nosotros somos un odre nuevo. Un nuevo espíritu ha sido depositado en nosotros. Gracias por esta bendición. No solamente somos purificados, sino que el resultado de la purificación es tener acceso a donde Dios está. Y por fe creemos en el sacrificio de Cristo Jesús, que aún la muerte será el preámbulo para nosotros vivir y reinar y conocer y ver cara a cara al Dios que nos salvó, nos limpió y nos purificó. Gracias por ello, Señor. Padre, si hubiese entre nosotros necesidad, Espíritu Santo, empieza a trabajar en ellos. Que tu palabra empiece a obrar en ellos y que de acuerdo a su fe, de acuerdo a su humillación delante de ti, Señor, tú obres en sus vidas, en sus corazones, en sus necesidades. Gracias te doy por la bendición de la predicación de la palabra tuya. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén.